Ya estamos de regreso con más de su programa Panorama Internacional. Hoy estaremos conversando sobre la situación que se está generando en América Latina, todos estos movimientos, esta corriente que se está dando en diferentes países. Vemos cómo en Chile la situación ha ido empeorando, la situación también en Perú con la disolución del Congreso, la crisis en Venezuela. También estamos a las puertas de unas elecciones en Argentina, si continuar con el gobierno de Macri o ir al pasado con Cristina Kirchner. También la división del primer partido en la República Dominicana como es el PLD. Para profundizar acerca de este tema y otros temas también, vamos a estar conversando con el politólogo Carlos González. Él es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, es conferencista y se encuentra en México. Carlos González, bienvenido a tu programa Panorama Internacional. Gracias a ti, Danilo, por hacerme la invitación al programa, a tu programa en el día de hoy. Carlos, te contaba en la presentación acerca de todo este movimiento y esta corriente que se está generando en América Latina. Vemos las protestas en Bolivia por el fraude, el supuesto fraude que se dio en las elecciones. Vemos también las protestas que se han generado en Ecuador, Chile, la situación con la disolución del Congreso en Perú, la crisis en Venezuela. Vemos también Cuba, la situación en la República Dominicana con la división del primer partido. O sea, la pregunta sería, Carlos, ¿hacia dónde va la política en América Latina? La política latinoamericana tiene que afrontar muchos retos en la actualidad. Debe superar temas de corrupción, alejarse de los radicalismos políticos, madurar políticamente para tomar buenas decisiones que ayuden a crecer a sus países y trabajar en conjunto para ayudar a los pueblos donde predominen los regímenes políticos tiránicos como lo son el de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Es probable que es así. Latinoamérica se mantenga con los discursos repetidos entre buenos y malos, pueblo contra la oligarquía y las falacias que se la pasan repitiendo todos los populistas de este lado del continente. Hay mucha manipulación en cada uno de estos actores, hay mucha manipulación en cada uno de sus mensajes, hay mucha manipulación en cada una de sus acciones y eso debemos tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque los socialistas actualmente se están tratando de disfrazar y poniéndose máscaras de progresistas. Pero hay algo que tenemos que también tener muy claro todos los latinoamericanos. Las democracias latinoamericanas son formas de gobiernos muy jóvenes, por el cual son imperfectas. Y esto debe comprenderlo cada uno de los ciudadanos que hacemos vida en estas naciones, ya que todos estamos en la obligación de trabajar en la construcción de nuestras repúblicas. Carlos, pero la violencia que hemos visto en estos últimos días, en estas últimas semanas en América Latina, los analistas dicen que son factores antidemocráticos, ¿no?, que están generando todo este tipo de protestas. O sea, mi pregunta sería, ¿significa esto el renacimiento de la izquierda, pero ahora con mayores recursos y mejor organizada? Los que vivimos en Latinoamérica comprendamos que cada uno de los países que conforman este continente americano tienen sus propios problemas. No se puede, o sea, se pueden hacer una serie de comparaciones, pero no son totalmente iguales. Las problemáticas de Chile son totalmente distintas a las problemáticas del Perú, del Ecuador, de Venezuela. Entonces, sí podemos hacer una distinción y pues la vamos a hacer ahorita. Pues, por ejemplo, la problemática que vive Chile para muchos que no saben, es uno de los países con mayores desigualdades sociales que existen en Latinoamérica. Eso ha causado un descontento y una frustración generalizada de la sociedad civil hacia la clase política por la gran cantidad de corrupción y la gran cantidad de impuestos que le han puesto durante los últimos 30 años. Hay muchas personas que también para poder trasladarse de un lugar de destino a otro, por lo menos en la ciudad de Santiago de Chile, tienen que tomar 3 a 4 autobuses. Entonces imagínate una persona, un padre de familia, una madre de familia que gana el sueldo mínimo o un joven que gana el sueldo mínimo que está estudiando en la universidad y está tratando de pagarse sus estudios, trasladarse del lado sur de la ciudad al lado del noreste de la ciudad donde tiene su trabajo para poder conseguir los recursos necesarios para poder tratar de vivir o de subsistir allá. Porque también hay que recalcar que el sueldo mínimo chileno no es tampoco muy alto. Entonces es una gran problemática que viven y una gran frustración que viven los chilenos. Apartando eso, podemos decir que el alza del precio del metro sí fue el causante, fue la gota que derramó el vaso. Pero ya ese vaso estaba lleno. Ya ese vaso estaba lleno con una gran cantidad de serie de reclamaciones totalmente legítimas que tenía el pueblo chileno. El sistema de salud y el de protección, por ejemplo, se encuentra totalmente en deterioro. Y hay una reducción gigantesca del gasto público hacia el sistema de salud.
El país necesita muchos más hospitales, muchos más especialistas para poder atender la gran cantidad de demanda que requiere el pueblo chileno. Entonces podemos decir también de que Chile es uno de los países donde más impuestos suben. Es uno de los países donde tiene el sistema de metros más caro de Latinoamérica. Es más, puedo decir que es uno de el sistema de metros más caro del mundo. Apartando de eso, pudimos ver cómo esta semana el presidente Sebastián Piñera, para poder tratar de calmar las aguas, subió un porcentaje el sueldo de los chilenos. Y aparte de eso, vimos como también redujo los impuestos, redujo una serie de impuestos, redujo también una serie de servicios básicos para poder tranquilizar a la población. Él está tratando de hacer lo mejor posible desde su punto de vista. Pero lo que más endeuda a los chilenos es en el pago de los estudios, en la educación chilena. Los chilenos, los padres de familia, las madres de familia se endeudan muchísimo con la educación de sus hijos. Esa es la preocupación más grande que tienen los chilenos. Hay muchas personas que quedan endeudadas hasta de por vida para poder pagarle la colegiatura y la universidad a los que se suponen serán el futuro de dicha nación. Entonces podemos decir en este momento que el caso chileno no es un caso entre izquierdas y derechas, o de izquierda contra la derecha. Ahora, Carlos, tú me estás diciendo que las protestas en Chile son espontáneas por el aumento del pasaje en el metro, pero hemos visto, están las pruebas en diferentes medios de comunicación donde nos demuestran que hay infiltrados del SEBIN en Venezuela, el Servicio Bolivariano de Inteligencia de la Policía Política, también de cubanos que están infiltrados en las diferentes protestas en América Latina. Danilo, hay infiltrados que vienen de otros países para poder tratar de radicalizar las protestas. Hay infiltrados que vienen para perjudicar la gestión de Sebastián Piñera. Hay infiltrados que vienen de Cuba o de Venezuela para poder, es más, que ya se encontraron en estos medios, en muchos medios de comunicación han publicado a muchos de los infiltrados y se han visto con cédulas venezolanas, con cédulas carnes de la patria, etc. Y entonces lo que pretenden ellos es desestabilizar la democracia chilena. No podemos permitir eso como latinoamericanos y como demócratas o como personas que creemos en la república. Para el caso del Ecuador, también dentro de las manifestaciones que han surgido durante las últimas semanas por parte de los indígenas han sido también infiltradas por factores externos también provenientes de Cuba y de Venezuela para poder tomar el control político, siendo esto solamente una vil maniobra para poder beneficiar y favorecer a Rafael Correa y que él pueda recuperar el poder político. Acuérdense que Rafael Correa fue presidente de Ecuador durante 10 años. Aparte de eso, hizo una gran cantidad de negocios con los chinos y de cual dejó muy endeudada a la nación ecuatoriana. Entonces Lenin lo viene tratando de realizar una serie de reformas para poder salir de las grandes deudas que tiene nuestra hermana República Ecuatoriana y bueno, por ello ha tenido que hacer sacrificios para poder darle al Ecuador una pequeña o una especie de estabilidad política y también económica. En otro caso, el Perú es totalmente distinto a lo que ha pasado en Ecuador o en Chile, pero sí tienen similitudes en el caso de la corrupción. Pero la corrupción peruana es mucho más profunda de la corrupción que pueda causar los chilenos y los argentinos, ecuatorianos. La corrupción peruana ha sido en todas las estructuras del Estado y por ende la gran cantidad de personas que han salido a manifestar han sido en contra de la corrupción y están apoyando. Hay una gran parte de la población que está consciente de todos los problemas que ha causado la corrupción y que requiere cambiar, y piensan y requieren cambiar el Parlamento peruano. Y aparte de eso respaldan todo lo que están haciendo Martín Vizcarra, que también se le va a lanzar a un cambio totalmente constitucional. O sea, va a haber unas elecciones el año que viene generales en el cual se va a ver involucradas tanto el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para que haya una renovación política dentro de lo que es el sistema político peruano. Carlos, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando y profundizando más acerca de estos temas. A ustedes quédense ahí porque ya venimos con más de su programa Panorama Internacional. Hace falta un Pinochet en este país para acabar con los comunistas y liberar Bolivia. Lo que pasa es que estos grupos que vienen aquí de la oposición son aquellos grupos que no están de acuerdo que el presidente Evo Morales siga en el poder
y buscan, digamos, cualquier deslegitimación a través de la violencia y la confrontación. Y quiero pedirles, hermanos dirigentes, delegados, no entren a la provocación. Ellos están buscando un muerto para convulsionar el país como hacen otros países. Aquí no nos vamos a prestar. Aguantemos. Vamos a defender la democracia y vamos a respetar el voto del pueblo boliviano. Exigir la convocatoria inmediata a la segunda vuelta electoral, administrada de manera idónea, independiente e imparcial. Uno de los delegados de los partidos políticos pueda tener una copia del acta de cada una de las mesas electorales. Eso evita que pueda haber un fraude, evita de que puedan ser adulteradas y hay un control entre todos los que son miembros de esta mesa de votación. Por lo tanto, pues nosotros hemos invitado a la OEA, hemos invitado a los organismos internacionales, hemos invitado a los países que están interesados a verificar, a revisar, si es que ellos así lo desean, una a una las actas que se tienen de las votaciones en Bolivia. Nosotros no tenemos ninguna información que ocultar, toda la información está disponible para ser verificada. Estados Unidos repite el mismo guión. Quiere repetir allá en Bolivia el guión del golpismo. Quiere repetir en Bolivia la de Evo, la de nuestros hermanos indígenas, el guión de designar un presidente como designaron aquí a Juanito Limaña. Estados Unidos no tiene moral para decirle a ningún país del mundo que debe respetar lo que ellos llaman democracia.